En un mundo sumido en la oscuridad y el peligro, el continente de Edosia se encuentra cercado por imponentes y salvajes bestias mágicas. Estas criaturas no solo representan una amenaza constante, sino que además están bajo el dominio de los 4 reyes de las bestias, guardianes despiadados de los puntos cardinales que impiden cualquier intento humano de exploración más allá de sus fronteras. En medio de este entorno hostil conocemos a Alicia, una joven campesina que vive junto a su padre en una aldea humilde. Una noche, durante una tranquila conversación, su padre le revela no solo la historia de esas bestias que acechan más allá, sino también una antigua leyenda que podría cambiarlo todo. Se cuenta que algún día aparecerá un verdadero héroe entre héroes, elegido por el propio gobernante del reino. Este guerrero empuñará una espada legendaria, un arma especial que amplificará el poder de quien la blande, y con ella logrará derrotar a las 4 grandes bestias mágicas. Solo entonces la humanidad podrá abrir los ojos y descubrir cuán vasto y asombroso es realmente el mundo. Alicia soñaba con convertirse en la heroína más grande de todas, aquella que abriría las puertas del mundo más allá del miedo. Prometió que haría que el mundo se expandiera, que nadie viviría más encerrado por culpa de las bestias mágicas. Años después, ya convertida en una guerrera experimentada, Alicia lidera una misión de alto riesgo. Junto a su grupo de 13 cazadores, viaja en una carroza rumbo al territorio del sur, pero antes de llegar a su destino, son emboscados por criaturas salvajes. El combate es brutal, pero el equipo demuestra estar preparado. Armaduras especiales, armas reforzadas y magia ofensiva. Lo usan todo para seguir adelante. Poco a poco eliminan a los monstruos y logran abrirse paso hasta llegar al verdadero objetivo, la bestia mágica del sur, una entidad demoníaca que gobierna con un poder abrumador. Pero lo que les espera es una pesadilla. Sin darles tiempo a reaccionar, la bestia se lanza al ataque y en un instante elimina al líder del escuadrón. Luego, uno por uno, los cazadores van cayendo ante una ferocidad que nadie puede contener. Alicia, decidida a no rendirse, consigue acercarse y golpea a uno de los cuernos de la criatura, hiriendo al rey bestia por primera vez. Pero el precio es alto. La bestia responde con una fuerza descomunal, dejando a Alicia gravemente herida, aparentemente muerta. Convencido de que los humanos podrían volverse una amenaza real si continúan evolucionando, el ente demoníaco toma una decisión. No esperará a que lo ataquen de nuevo. Ahora va a contraatacar. La escena cambia a Hidar, la capital del reino de Aiden, hogar de una raza mestiza entre humanos y bestias humanoides, conocidos por su increíble talento en la herrería. La calma se rompe cuando una gigantesca criatura oscura aparece repentinamente, desatando el caos y reduciendo todo a escombros. Es Clevates, uno de los 4 reyes de las bestias demoníacas. Tras descubrir que un grupo de aventureros humanos fue enviado para matarlo bajo órdenes del propio rey, Clevates decide ir directamente a la capital para exigir respuestas. Nada puede detenerlo. Los soldados lanzan su mejor artillería, pero sus armas no le hacen ni un rasguño. Dentro del palacio, el rey entra en pánico. Un rey demoníaco está atacando la ciudad. Corre a resguardar el mayor tesoro de su reino, el legendario horno de Aiden, una reliquia secreta capaz de forjar armas que incluso podrían herir a criaturas como Clevates. Pero antes de asegurar su escondite, el techo del castillo es destruido. Frente a él aparece la bestia, con un lenguaje humano sorprendentemente claro. Clevates lanza una advertencia. El más mínimo insulto podría significar la extinción de toda la humanidad. Quiere respuestas. Quiere entender por qué intentaron hacer. Sin embargo, el rey arrogante le responde que una criatura como él jamás comprendería las decisiones de los hombres. Clevates no duda. El monarca es derrotado de forma instantánea. Tras el brutal mensaje, el demonio se retira. En su camino de regreso, Clevates se topa con una escena inesperada. Una bebé llorando junto a un joven moribundo. Con su último aliento, el muchacho le suplica que cuide a la niña. Clevates, indiferente, replica que los humanos siempre intentarán matar incluso esa pequeña, pero al chico antes de morir le promete algo. La niña será distinta. Movido por una mezcla de orgullo, duda y curiosidad, Clevates decide llevarse a la bebé, no porque crea en ella, sino para demostrar que incluso la inocencia humana termina convertida en maldad. Aquí el mundo de Clevates se expande. El continente se llama Edosia y está dividido en 5 pueblos. Los Dawn, divididos entre los reinos en guerra de Etirn y Boret. Los Au, cornudos habitantes de los bosques. Los Stlarda, marineros de piel bronceada que dominan las costas. Los Bend, colmilludos, salvajes y belicosos. Y los Aiden, maestros herreros capaces de forjar armas con cristales mágicos. Ninguna de estas tribus ha conquistado los territorios dominados por los 4 reyes demoníacos, guardianes despiadados de las bestias mágicas. En la montaña lunar, Clevates salva a la bebé de ser devorada por criaturas, pero pronto descubre que no sabe cómo cuidarla. Cuando llora de hambre no entiende el motivo, y en un arrebato incluso intenta deshacerse de ella lanzándola a un pozo de insectos. Pero el llanto la salva otra vez, obligándola a
continuar con un cuidado torpe e irritado. Mientras tanto, Alicia no muere, despierta atrapada entre la vida y la muerte. Frente a ella está Clevates, quien le revela que la revivió usando su propia sangre demoníaca. Ahora está ligada a él y debe obedecerlo. Para probarlo, le ordena alimentar a la bebé. Alicia le explica avergonzada que eso no es posible sin embarazo. Furioso, Clevates la controla como una marioneta con la sangre que corre por sus venas. La bebé vuelve a llorar y el demonio exige una solución. Alicia, atrapada, sugiere conseguir una nodriza que pueda cuidarla. Clevates considera la idea, sabiendo que para lograrlo tendrá que pagar con los valiosos cristales de la montaña. Decide entonces transformarse para pasar inadvertido en el mundo humano. Adopta la forma del joven que le confió la bebé, dejando solo un cuerno visible. Además le da un nombre humano. Desde ahora será Clem y la bebé será Luna. Alicia lo acompaña planeando escapar en cuanto pueda. En el camino, Alicia se humilla, limpiando a la niña bajo las órdenes de Clem, quien la ridiculiza comparando su trabajo con el de los insectos. Observando el atuendo de la bebé, Alicia confirma que es de la familia real de Aiden. Mientras tanto, los reinos humanos reaccionan. Un escuadrón de caballeros de Boret, liderado por el general Doril, observa la devastación de la capital de Aiden. Su interés no está en las tierras, sino en el secreto de su herrería ancestral. Ordena a Maynard acabar con los sobrevivientes y corre a movilizar su imperio. De regreso con Alicia, la joven enfrenta a Clem, acusándolo de haber secuestrado una princesa de Aiden. Él asegura que solo cumple el deseo del joven que le pidió cuidar de la bebé, aunque admite ser quien mató al antiguo rey. Alicia le advierte que pronto todos las buscarán. Clem, en cambio, concibe un plan retorcido: convertir a Luna en una reina para gobernar desde las sombras. Alicia queda horrorizada, pero antes de poder reaccionar, un hombre corpulento lo golpea por la espalda. Clem cae inconsciente, sangrando. Enseguida otros bandidos la inmovilizan, dejándola fuera de combate. Ambos han sido capturados. Cuando Alicia despierta, cree estar en un carruaje con aventureros dispuestos a cazar el demonio, pero pronto comprende la cruel verdad. Tanto ella como Clem han sido capturados por traficantes de esclavos. Clem tranquiliza a Alicia, mostrándole que Luna está a salvo. Admite que fue derribado porque subestimó la fragilidad de su forma humana. Asegura que no piensa desatar su poder aún, pues su plan es seguir infiltrado hasta convertir a Luna en la futura reina de Aiden y gobernar a través de ella. En la guarida de la banda de los cuervos, los prisioneros son encadenados. Un intento de fuga termina brutalmente. En medio del caos, Alicia es llevada ante Broco, un bandido con dientes de castor que controla incluso una bestia mágica gigante llamada Betty. Broco descubre entre las posesiones de Alicia cristales de la montaña lunar y sospecha que es una de las heroínas que enfrentaron a Clevates. Presume que tras la destrucción de Aiden, incluso las réplicas de armas del horno legendario tienen gran valor. Su objetivo es saquear y enriquecerse, así que interroga a Alicia sobre el paradero de las armas de los 13 héroes. Ella guarda silencio, por lo que Broco ordena encerrarla, dejando implícito a sus hombres que pueden hacer con ella lo que deseen. Mientras tanto, Clem trabaja discretamente como camarero en la taberna de Madame Carm, observando desde lo lejos cómo alimentan a la pequeña Luna. Desde su posición presencia como Nair, una joven de aspecto frágil y sin dientes, es maltratada constantemente por los clientes. Algunos comensales exigen más comida, lanzando amenazas e insultos sin moderación. Incluso Madame Carm empieza a sospechar que su nuevo trabajador podría pertenecer a la tribu de los Au, por el cuerno que aún no logra ocultar del todo. Uno de los hombres, sin motivo aparente, hace que Nair tropiece a propósito solo para arrastrarla fuera del local. Clem observa todo en silencio, analizando fríamente el comportamiento humano. Afuera, los dos agresores continúan maltratando a Nair. Sin embargo, antes de que pueda volver al interior, ambos hombres caen sin previo aviso, aniquilados por el poder silencioso de Clem, quien los elimina al instante, absorbiendo sus sombras sin dejar rastro. Con la calma restablecida, Clem se dirige a Nair sin rodeos. Su leche es de buena calidad para Luna. Mientras ella alimenta a la niña, el demonio le pide que cuente su historia. Nair revela que ha pertenecido a la banda de los cuervos desde que tiene memoria. Su madre también formaba parte del grupo, aunque desapareció sin dejar rastro. Desde entonces fue tratada como un objeto, sufriendo constantes abusos que incluso le costaron los dientes. La única persona que la trató bien fue Madame Carm, quien le enseñó ciertos trucos para ganarse la vida. Clem, con su habitual frialdad, pregunta qué pasó con su hijo, notando que produce leche materna. Nair confiesa que su primer bebé nació sin vida. Desde entonces comprendió que quizás su propósito en la vida era cuidar de los recién nacidos, aunque no fueran sus propios hijos. Conmovido por su historia, Clem le ofrece dejar atrás ese mundo de abusos y convertirse en la nodriza oficial de Luna, acompañándolo en su viaje. Pero para sorpresa del rey de las bestias, Nail rechaza la oferta. Con voz firme le responde que no puede abandonar a los otros bebés que todavía la necesitan, y que él, al fin y al cabo, no es más que un esclavo en ese lugar. Mientras tanto, Alicia es arrastrada a la fuerza por dos bandidos a través de un puente colgante que cruza un lago oscuro y profundo. Cerca de allí, un esclavo
acompañado por su esposa, se acerca peligrosamente al borde del agua. Ella desea suerte con voz temblorosa, mientras el resignado se prepara para lanzarse. Al escuchar que ese lugar es conocido como la tumba del legendario héroe Godwall, Alicia intenta advertirle que no lo haga, pero ya es demasiado tarde. Frente a los ojos de su esposa, el hombre es devorado por criaturas mágicas marinas que emergen del lago en cuestión de segundos. Ese trágico momento activa en Alicia un recuerdo, la leyenda de Godwall, un valiente que enfrentó a esas mismas bestias años atrás y perdió la vida luchando. Su espada legendaria, según se dice, terminó sumergida en las profundidades del lago. Ahora Alicia entiende el verdadero objetivo de los bandidos. Quieren obligarla a recuperar ese arma. Ella les deja claro que no va a colaborar. Sin embargo, los hombres se burlan. Saben que está inmovilizada y completamente rodeada. Un hombre ciego se acerca lentamente con la clara intención de intimidarla. Aunque no puede ver, afirma que puede sentir el latido del corazón de Alicia, su miedo. Pero en lugar de ceder, Alicia decide usar el único recurso que tiene, su inmortalidad. Se disloca el hombro con brutal determinación para liberarse parcialmente y atrapa al ciego por sorpresa. Ambos caen desde el puente, estrellándose cerca de la orilla. El cuerpo de Alicia queda destrozado, inerte. Desde la distancia, los bandidos observan con frustración. Sin Alicia no podrán encontrar el camino a la montaña lunar. Ella recobra la conciencia, aunque su cuerpo sigue inmóvil. Frente a ella aparece una figura hecha de sangre, Clevates manifestándose de nuevo. El demonio la regaña por haber perdido tanta sangre, pero aclara que aún la necesita viva para sus planes con Luna. Le cuenta que Nair rechazó su invitación, y Alicia explica que probablemente no confía en alguien que se presenta como esclavo. Para rescatarla deben eliminar a la banda, pero Clevates no quiere arriesgar su disfraz, así que exige que ella misma se encargue de todos los bandidos. Su sangre vuelve a introducirse en el cuerpo de Alicia, reactivando su sistema circulatorio mientras ella grita por la intensidad del proceso. Algunos bandidos se acercan ignorando lo ocurrido, queriendo usarlo otra vez como guía, pero cometen un error fatal al acercarse demasiado. Alicia, ya de pie, les arranca el parche a uno de ellos. Con mirada determinada, está lista para acabar con todos los cuervos. Mientras tanto, Clem avanza por los pasillos con Luna en brazos, prometiéndole encontrar a alguien que la cuide como merece. En otra sala, Madame Carmen reprende duramente a Nair, quien regresó tarde tras la agresión sufrida. Le ordena lavar los platos sin darle tiempo a recuperarse. Le llama la atención que la joven esté de buen ánimo, y Nair finalmente se atreve a preguntar cómo es el mundo fuera de ese lugar. Carmen, molesta, responde que prefiere no recordar el pasado, pues el exterior no es mejor que su prisión. Pero Nair sueña con algo distinto. Broco interrumpe burlándose. Fue un esclavo quien metió esas ideas en su cabeza. Carmen pierde el control y la reprende con dureza. Broco cambia de tema y pregunta por la nueva mercancía. Nair responde que la bebé Aiden está en el establo. El líder sonríe y le pide que lo acompañe. En cuanto se van, Carmen golpea la mesa con frustración, sabiendo que perderán a la única chica capaz de alimentar a los bebés. En ese momento, Clem entra buscando la nodriza. Carmen, alterada, le informa que no hay nadie disponible y menciona que todo es culpa de Nair y sus sueños de libertad. El demonio guarda silencio, pero su mirada se vuelve gélida y el aire en la sala se vuelve pesado. Nair camina tras Broco por un pasadizo subterráneo, antigua mina de cristal mágico que hoy ilumina el refugio. Broco presume haber descubierto que el mineral puede someter incluso a las bestias mágicas, y gracias a eso domó a su temible Betty. El túnel se oscurece y Nair se sobresalta al tropezar con una calavera. De pronto, Broco apaga las luces y revela su verdadera intención: castigarla por haber pensado en abandonar a los cuervos. Betty emerge lentamente desde las sombras. Nair intenta correr, pero es inútil. A lo lejos, Clem observa con Luna en brazos, explicándole con frialdad que en este mundo los débiles siempre caen ante los fuertes, pero algo inesperado ocurre. Betty, al sentir la presencia del verdadero rey de las bestias, entra en pánico, alcanzando a Nair antes de que pueda escapar. Clem extiende su sombra y, con un gesto preciso, extrae los últimos restos de energía vital de la joven. Es poca, pero suficiente para nutrir a Luna. Mientras tanto, en otra zona, Alicia libra su propia batalla. Con movimientos certeros, elimina a varios bandidos, recordando las palabras de su padre: cuando enfrentes el peligro, no dudes, golpea primero. Su ventaja se quiebra cuando un enemigo enorme destroza su espada. Sin opción, emprende la retirada hasta llegar al estanque donde, según la leyenda, yace la antigua espada. Idea un plan desesperado, sube a un andamio de madera sobre el agua, y cuando los bandidos lo rodean, corta las sogas que lo sostienen. Todo se viene abajo. Los hombres caen al lago y son alcanzados por las mismas criaturas que años atrás se cobraron la vida del legendario guerrero. Los sobrevivientes miran confundidos, preguntándose dónde está Alicia. No lo saben, pero ella sigue ahí, oculta dentro
dentro de un barril bajo el agua. Gracias a la inmortalidad que le otorgó Clebates, puede contener la respiración sin sufrir, preparándose para descender al fondo en busca de la espada legendaria. El camino de Alicia no ha terminado. Antes de llegar a la espada legendaria, un nuevo desafío se interpone en su camino. Lucha por mantenerse con vida en medio de un lago plagado de criaturas. Mientras intenta sumergirse hasta el fondo, percibe un destello rojo brillante, una espada. Al acercarse para tomarla, descubre con horror que no es un arma, sino la cabeza de una bestia colosal que habita en esas aguas. La criatura la engulle de inmediato, pero Alicia no se rinde. Aferrada con fuerza al arma y recordando las palabras de su padre, logra liberarse desde dentro. La espada potenciada por el agua desata un poder que le permite moverse con agilidad y comprender la verdad allí mismo. Mucho tiempo atrás, un héroe legendario había caído en batalla contra ese mismo monstruo ancestral. Con las últimas fuerzas y casi sin aire, Alicia consigue salir a la superficie blandiendo la espada. Los bandidos que la creían perdida quedan paralizados al verla emerger viva, pero su asombro se convierte en terror cuando tras ella surge la gigantesca criatura, arrasando con todo a su paso. Alicia comprende que ningún héroe, por más fuerte que sea, puede derrotar en solitario a una criatura ancestral. Decide retirarse mientras la bestia continúa su avance. Los bandidos le imploran ayuda y juran abandonar la banda de los cuervos, pero ella los enfrenta con frialdad. No se puede confiar en los héroes solo en los momentos desesperados. Afirma que ya no es una heroína, sino una sierva de un poder aún mayor. El monstruo termina con todo sin piedad y Alicia concluye que la banda está acabada. Así, sin proponérselo, cumple con lo que Clebates le había encomendado: acabar con los cuervos y obtener la espada. En ese instante, Clebates se comunica con ella. Le revela que gracias a su sangre descubrió lo sucedido y la convoca con urgencia. Los humanos han comenzado a usar una técnica conocida como hechicería. Su punto débil es permanecer en forma humana, pero no planea renunciar a ella, por lo que exige que Alicia acuda a ayudarlo de inmediato. Mientras tanto, el jefe de los bandidos, Broco, huye despavorido tras presenciar la magia del rey demonio. En su escape se cruza con Luna y la malherida Nair. Sin piedad, la aparta con fuerza y se apodera del bebé, descubriendo que posee un talento innato para la hechicería y que además es una Aiden de sangre pura, posiblemente del linaje real. Convencido de su valor, decide llevárselo a toda costa. En ese momento aparecen Alicia y Clebates, informando que sus hombres fueron derrotados por la bestia del lago. Broco amenaza con herir al bebé si se acercan, por lo que Alicia le ofrece la espada de los Aiden a cambio de su vida. El bandido, cada vez más desconfiado, exige también la ubicación de los otros 13 tesoros. Alicia revela el lugar, pero cuando Broco intenta escapar usando un hechizo de invisibilidad, Alicia logra rastrearlo gracias al llanto del bebé y lo derrota. Con Luna a salvo, Nair queda al borde de la muerte tras haberlos protegido. Alicia suplica que la salven, aunque Clebates duda de su valor como simple humana. Sin embargo, al ver la determinación de Alicia, accede y emplea su propia sangre demoníaca para reconstruir su cuerpo. Así Nair renace con una nueva identidad, Nerle. Alicia, en cambio, queda gravemente herida y entra en un proceso de regeneración, demostrando una fuerza de voluntad inquebrantable pese a ser humana. Al despertar, lo primero que busca es su espada. Finalmente, Clebates confía a Nerle el cuidado de Luna, prometiéndole amamantarla y sellando así su lugar dentro del grupo. La joven, conmovida, queda agradecida por ser incluida. ¡Hey! Si este resumen te está gustando, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios qué anime quieres ver después. Anime King, el anime al alcance de tu mano. Continuamos. Clebates le arrebata la espada a Alicia y la oculta con su propia sombra para evitar que otras bandas la codicien, lo que provoca una gran frustración en ella. Poco después aparece Nerle, lista para emprender el viaje, llevando consigo un enorme equipaje que transporta con facilidad gracias a la fuerza que obtuvo tras su reconstrucción. Al enterarse de que Broco había guardado las mejores armas y armaduras en su oficina, Alicia recibe permiso para revisarla. Allí encuentra dinero, una armadura de cuero y una espada que decide llevar consigo, no para atacar, sino como apoyo para soportar el dolor pese a su aparente inmortalidad. Mientras Clebates conversa con Nerle sobre lo ocurrido, aparece un misterioso hombre de cabello rojo. De inmediato queda claro que no es un rival común. Se mueve con una velocidad y potencia impresionantes, llegando a lanzar por los aires al propio Clebates. El pelirrojo se enfrenta luego a Alicia, que apenas consigue bloquear sus ataques, sorprendida por su fuerza abrumadora. Él le advierte que lo mejor sería retirarse y no involucrarse, pero ella está tan concentrada en derribarlo que ni siquiera lo escucha. Alicia se dispone a lanzar su técnica del dragón ascendente, pero Clebates la detiene a tiempo, sacándola de su trance. Le explica que ese sujeto no era un enemigo real, que los atacó por error y que de haber continuado, ella habría sido derrotada en un instante. El joven asegura que fue Clebates quien lo confundió, pues había visto restos de un troll y un enano en los túneles. Clebates responde sin titubear que él mismo eliminó a ambos porque lo atacaron. El pelirrojo se justifica diciendo que poco podía hacer si el troll fue quien lo provocó primero. En ese momento, Clebates percibe la verdad. El pelirrojo no es humano, sino una bestia mágica bajo un poderoso hechizo de ilusión. Sus garras y alas permanecen
ocultas, pero no engañan al rey demonio. Solo un ser es capaz de proyectar una ilusión tan perfecta. Safti, la reina de las bestias mágicas del oeste, guardiana del laberinto nebuloso y enemiga jurada de Clevates. El pelirrojo revela entonces su verdadera identidad. Gal, sirviente directo de Safti, quien comparte el mismo objetivo de exterminar a los homínidos. Clevates, ocultando su identidad bajo el nombre de Clem, se presenta como un vasallo de otro rey mágico. Al comprender que sus caminos no están destinados a enfrentarse en ese momento, Gal vuelve a su forma humana y se retira. Alicia queda impactada al descubrir que existen bestias mágicas capaces de hablar y asumir forma humana, aunque Clevates le aclara que son muy pocas. Gal revela que Safti desconfía de los homínidos desde que varias crías de bestias mágicas comenzaron a desaparecer en circunstancias extrañas, y por eso lo envió a infiltrarse entre los humanos. Clevates enlaza todo. Los bandidos usaban hechicería para controlar trolls, y según las palabras de Carmen, en esa región, los bebés humanos eran vendidos a un grupo vestido de negro que buscaban niños con habilidades especiales. Existe un grupo que comercia con bebés humanos y otro que se crías de bestias mágicas, conectados a través de la hechicería. Alicia, alarmada, reconoce que los brujos son reales y expertos en convertir la hechicería en un arma de guerra. En los últimos años han cambiado el rumbo de las batallas, y el primero en emplearlos fue el general Dorrell, conocido como el Matadragones, responsable de la muerte del padre de Alicia. Él fue quien proclamó el inicio de una nueva era, la de la espada y la hechicería. Alicia confiesa a Clevates que intentó porque esa fue la última voluntad de su padre, incluso antes de pensar en su propia venganza. Mientras tanto, en el campamento de Edrin, al este de Ágade, el capitán Rod Rogers recibe un reporte devastador. El equipo de avanzada ha sido aniquilado, y un ejército de 50.000 soldados de Bowet, comandados por Dorrell, avanza hacia el sur. Con apenas 6.000 hombres y sin refuerzos durante 3 días, la situación es desesperada. La fortaleza de Agard podría resistir un tiempo, pero no hay respuesta desde Aiden, lo que hace temer que Clevates realmente haya destruido el castillo. El verdadero interés de Bowell no es solo la frontera, sino el horno de la familia real, un antiguo artefacto de hechicería capaz de someter a todo el continente. La puerta este de la fortaleza ha caído y solo queda en pie Maynard, quien se presenta ante Dorrell. Allí revela que el rey de Aiden ha muerto, que la princesa heredera está oculta en otro lugar, pero que el hijo menor, único descendiente con sangre real, fue visto en compañía de un joven de cabello negro. Coincidentemente, la banda de los cuervos aseguró haber capturado a un bebé de Hayden, y la descripción del acompañante coincide con la del misterioso joven. Intrigado, Dorrell ordena confirmar la información y le asigna la misión a Maynard, a quien reconoce como el brujo más poderoso de su ejército. Tiempo después, Clem y Nerle descansan a las afueras de una ciudad mientras comparten una taza de café, una bebida costosa pero cuyo aroma le resulta agradable a él. Nerle rompe el silencio preguntando por el caballero pelirrojo. Clem le asegura que ya no habrá conflictos, pues aclararon la situación, y Gal partió para informar a su reina sobre la existencia de la hechicería y los brujos. En ese momento llega Alicia trayendo noticias preocupantes. Los mercaderes han confirmado que el reino de Bowet ha cruzado la frontera para atacar a Hayden, aprovechando la muerte del rey y el caos que reina en la capital. Aetherin intentó detenerlos, pero fracasó. Alicia explica que la guerra entre ambos reinos parece no tener fin, y ahora el temor es que Bowet logre apoderarse del horno real de Hayden. Aún así aclara que incluso si el horno sigue intacto, solo puede activarse con el conocimiento del rey. Además recuerda que el antiguo monarca de Hayden había prohibido el uso de la hechicería en su reino, motivo por el cual Clem desconocía su existencia. Nerle comparte una taza de café con Alicia, quien se sorprende por lo dulce que resulta, y recuerda que en su tierra natal no podía permitirse algo tan costoso. Al verla cargando a Luna, Alicia se sincera con Clem. Por primera vez siente que realmente hizo feliz a alguien gracias a su espada y a su papel como heroína. La charla pronto se centra en la crisis de Aiden, y Alicia confiesa que Dorrell no solo asesinó a su padre, sino que ambos fueron compañeros en el pasado. Lo mató con la pura intención de corroborar cuánto había avanzado con la hechicería, aunque su padre le había pedido que nunca peleara contra él, ya que ese no es el objetivo de un héroe. Tras analizar la situación, deciden dividirse para cubrir más terreno. Clem partirá rumbo al campo de batalla para interrogar a los Bowet y descubrir a su verdadero objetivo, usando como excusa el de bestias mágicas. Si revelara su plan con Luna, todo se vendría abajo. Alicia, en cambio, se irá con Nerle y la pequeña a un pueblo cercano para buscar refugio en una posada. Se separan con la promesa de reencontrarse pronto. Al llegar al pueblo, Alicia, Nerle y Luna presencian una escena tensa en la plaza. Un grupo de carpinteros descarga su furia sobre un hombre, uno de los cuervos que logró huir de la base destruida. Alicia observa en silencio, comprendiendo el odio acumulado que los aldeanos guardaban hacia los bandidos. Sin intervenir, continúan su camino hacia la posada, cada una guardando
guardando sus pensamientos sobre lo presenciado. Cuando entran al establecimiento, el tabernero la recibe con evidente desconfianza. Sospecha de su apariencia extranjera y del bebé que llevan consigo. Algunos comensales murmuran en voz baja y la tensión crece momento a momento. Justo cuando parece que las rechazarán, la dueña interviene con autoridad, calmando a su esposo y a los presentes. Les concede la habitación y las invita a descansar tras el largo viaje. Alicia y Nerle suben al cuarto con Luna, agradecidas por encontrar refugio en medio de tantas miradas hostiles. La noche cae sobre el pueblo. En el bar, uno de los comensales que más había murmurado sale apresurado, huyéndose a la oscuridad como si presintiera lo que se acerca. Afuera comienzan a escucharse ruidos inquietantes. Insectos de formas inusuales aparecen alrededor de la posada, distinguiéndose apenas en la penumbra. En medio de la calle surge una figura imponente, Naig, una alta hechicera con una piedra mágica incrustada en la frente. Con voz fría declara su propósito. Ha venido a verificar si el bebé que se encuentra dentro de la posada tiene sangre real. Su presencia paraliza a quienes la ven y la noche queda envuelta en un suspenso absoluto. Junto a ella aparece Maynard, controlando un enjambre de insectos gigantes con el claro objetivo de capturar a Luna. En el cuarto, Alicia y Nerle reaccionan al instante. Las criaturas comienzan a invadir la posada, colándose por ventanas y rendijas, mientras los comensales y la dueña entran en pánico. Naig, hechicera con una piedra mágica incrustada en la frente, utiliza su magia de magnetismo para atrapar todo metal a su alcance, mientras Maynard ordena el ataque sin contemplaciones. Lo que Maynard no esperaba era que Nerle no era una humana común. Cuando Clevates la revivió, le otorgó parte de la fuerza del troll de Broco, por lo que, pese a su apariencia frágil, posee una fuerza descomunal. Cuando los enemigos cierran el cuarto y parece no haber salida, Nerle reacciona, toma una cama completa y la lanza contra la pared, atravesando la madera y abriendo un boquete enorme. Alicia queda momentáneamente sorprendida, pero aprovecha el escape de inmediato. Con Luna en brazos, las dos saltan por la abertura y logran huir hacia la oscuridad de la noche. Maynard observa con frustración cómo se escapan, pero alcanza a reconocer el rostro de Alicia como una de las heroínas que enfrentaron a Clevates. Mientras tanto, en el río Marel, el ejército de Dorrel avanza imparable hasta que Rod Rogers y sus hombres ejecutan una arriesgada estrategia. Congelan el cauce utilizando la hechicería de la flor de nieve. Aprovechando la superficie helada, el ejército de Aetherin contraataca y logra eliminar a gran parte de las fuerzas de Bowet, reduciendo así la abrumadora diferencia de 50.000 contra 6.000 soldados. A pesar del golpe, Dorrel se mantiene sereno, reconociendo la astucia de Rod y su linaje heroico, deduciendo que semejante congelación solo pudo lograrse con una estrategia cuidadosamente planeada. En pleno campo de batalla, Rod embiste con confianza, pero Dorrel bloquea sus ataques con facilidad, dejando en claro su superioridad. Cuando Rod congela la montura de su enemigo, Dorrel decide mostrar su verdadero poder. Activa su tesoro sagrado, unas garras de necrodragón fusionadas con hechicería que lo colocan en una posición de total ventaja. Los soldados de Rod intentan intervenir, pero Dorrel los elimina sin dificultad. Explica que su espada ya no es un arma común, sino una fusión con la hechicería, y sentencia que los débiles no merecen presenciar el nuevo mundo que está construyendo. Al ser cuestionado por Rod, Dorrel revela su meta. Quiere destruir la leyenda de los héroes, pues considera que esa tradición inútil solo ha condenado a generaciones enteras a luchar con métodos destinados al fracaso. Para él ha llegado la hora de romper ese ciclo eterno. Antes de retirarse, perdona la vida de Rod, reconociendo el valor de la batalla que le ofreció, y le asegura que quiere que viva para ser testigo de cómo transformará el mundo. De manera repentina aparece Clevates, imponiendo su presencia con una presión tan abrumadora que paraliza a todos en el campo de batalla. El general Dorrel lo reconoce de inmediato como el rey de las bestias mágicas del sur y le exige saber por qué ha venido. Clevates responde con firmeza. Quiere descubrir cómo obtuvieron el poder de la hechicería, pues sospecha que está relacionado con el rapto de crías humanas y de bestias mágicas. Declara que es su deber como rey juzgar esos crímenes y erradicar a cualquiera que profane sus tierras. Dorrel se burla de aquellas leyes y lo ataca, pero en un instante Clevates lo atraviesa con su cola, dejándolo afuera de combate. Sin embargo, Dorrel había previsto ese escenario. Sonríe con frialdad, abre un tercer ojo y libera su hechicería suprema, la prisión de sangre demoníaca, con la que intenta encerrar al rey bestia. Clevates queda atrapado dentro de una esfera formada por esa sangre demoníaca. Entonces, Dorrel revela la verdad. Su espada es su propia vida, pues entregó su cuerpo y su carne para sostener aquella prisión. Confiado en que ni siquiera el rey de las bestias mágicas podrá escapar, ordena a sus tropas retirarse, convencido de que Clevates quedará atrapado hasta el final. Mientras tanto, Alicia, Nerle y Luna consiguen escapar del pueblo, pero pronto son rodeadas por aldeanos manipulados, convencidos de que ellas son las culpables de la caída de Aiden. Entre gritos e insultos, acusan a Alicia de ser una heroína arrogante que provocó la calamidad al enfrentarse a Clevates. Alicia ordena a Nerle proteger a Luna, pero cuando la multitud está a punto de lanzarse contra ellas, aparece Mark, jefe de los vigilantes del pueblo, quien logra calmar la situación. Bajo su protección, Mark invita a Alicia a conversar. En el diálogo confirma lo que sospechaba. Ella es una heroína
heroína y además perdió su tesoro en la batalla contra Clevates. Aún así le aclara que no la culpa. Al contrario, reconoce que solo cumplió con la misión que el rey le encomendó y que fue la única en 1000 años capaz de llegar hasta el rey bestia. Sin embargo, Mark deja en el aire una pregunta que la sacude. ¿Realmente vale la pena seguir con esa tradición de sacrificios? Y más importante aún, ¿qué fue lo que alcanzó a ver más allá de la montaña lunar? Alicia recuerda aquel instante en que tras recibir el golpe de Clevates, logró ver desde lo alto que el mundo era redondo y mucho más grande de lo que siempre imaginó. Con firmeza declara que no permitirá que nadie diga que no vale la pena. Sus palabras sorprenden a todos y Mark, con una sonrisa, le permite marcharse, convencido de que el rey no se equivocó al elegir a los héroes. Pero justo en ese momento aparece Maynard, furioso porque arruinaron su espectáculo. Él quería ver cómo la heroína alabada en Hayden era juzgada por su propio pueblo. Con crueldad desata a su 100 pies gigante y un enjambre de insectos para atacarla. Alicia se enfrenta con valentía, pero pronto empieza a ser superada, alcanzada por criaturas invisibles que afectan su sangre desde dentro. Mientras la observa debilitada, Maynard deja salir su rencor. Alguna vez admiró a los héroes, pero terminó odiándolos porque cuando más los necesitó, jamás aparecieron. Para él los héroes no son más que adornos inútiles, y asegura que el único capaz de proteger de verdad es el general Dorrell. Alicia comienza a preocuparse por el efecto en su sangre demoníaca, temiendo haber perdido la inmortalidad. En ese instante escucha una diminuta voz de Clevates desde su pecho, advirtiéndole que debe acabar rápido porque aún tiene otra misión que cumplir. En la cabaña los insectos consiguen abrirse paso y devoran la madera, pero Mark y su esposa animan a los aldeanos a resistir y tapan los agujeros para proteger a Nerle y la pequeña luna, conscientes de que ellas representan el futuro del reino. Mientras tanto, afuera, Maynard intensifica la ofensiva invocando un gigantesco alacrán que lanza a Alicia al río. Allí Clevates le aclara que el efecto no puede destruir su sangre demoníaca, pero mientras permanezca en su cuerpo no podrá regenerarse, dejándola vulnerable. Al mismo tiempo, enormes larvas devoran la choza, y con una sonrisa siniestra, Maynard amenaza con usar unas larvas especiales que solo despiertan una vez cada 100 años, para no solo destruir la cabaña, sino también para arrasar con todo el bosque del que depende la vida del pueblo. Alicia logra salir del río, pero de inmediato es atacada por polillas que la ciegan y la dejan expuesta al escorpión y al enjambre de Maynard. Justo entonces, Clevates le entrega la espada sagrada y le ordena terminar la batalla, recordándole que los insectos, como todo ser vivo, están formados en su mayoría por agua. Con esa revelación, Alicia desata la técnica del dragón acuático, generando un torbellino devastador que arrasa con los insectos y derrota a Maynard, dejando a todos impactados por el poder de una auténtica heroína. Aunque agotada, Alicia pierde el conocimiento. En ese momento, Clem aparece y la recoge, mostrándose decepcionado por el tiempo que tardó en acabar la pelea. Advierte a las chicas que la situación ha cambiado y deben reunirse con él cuanto antes. Además, revela un detalle inquietante que lo cambia todo. El general Dorrell parece contar con el respaldo de otro rey de las bestias mágicas. La reina Tiala recibe noticias graves. Clevates apareció en el campo de batalla y redujo a la mitad del ejército del general Dorrell. Aún así, Dorrell logró encerrar al rey de las bestias mágicas en una esfera de sangre demoníaca y con sus 20.000 soldados restantes continúa su avance hacia Hayden. Impactada, Tiala ordena que le traigan su armadura y el martillo del rey, un arma sagrada reservada solo a los monarcas. Ella misma liderará la defensa y jura destruir el tesoro de Dorrell, a quien no duda en llamar traidora. Mientras tanto, en el pueblo, uno de los hermanos queda impresionado con la fuerza de Alicia contra los insectos y decide ponerse a su servicio, llamando a la jefa. Aunque desconcertada, ella acepta su ayuda y le pide que la lleve a la cautiva Nie Sinforites. Clevates pregunta por la identidad de la joven de cabello rosado y Alicia la presenta como una bruja que intentó raptar a Luna y que puede manipular el magnetismo. Sin perder tiempo, le exige que diga la verdad sobre Dorrell y su misteriosa sangre demoníaca. Nie lo niega con burla, pero Clevates no duda. Está convencido de que Dorrell no actúa por cuenta propia y que alguno de los reyes mágicos, Safti del oeste, Radwyll del este o Bordine del norte, debe estar apoyándolo. Bajo presión, Nie confiesa que su verdadera misión era capturar al príncipe de Aiden para controlar el horno real, el artefacto más poderoso de la hechicería. Tras revelar eso, Nie intenta escapar activando su poder mágico, aprovechando una carreta con ruedas metálicas para hacerla volar por los cielos, segura de que Nerle no se atreverá a arriesgar la vida del bebé. Pero todo resulta ser una trampa planeada por Clevates y Alicia, quienes ya habían previsto su movimiento. Alicia la encierra con su espada y le ordena llevarlos volando hacia Hidar. Durante el trayecto, los aldeanos agradecen a Alicia y le confían el futuro del reino y del príncipe Luna. Nerle se muestra inquieta por sus orígenes humildes, temiendo cómo será recibida por la reina, mientras Alicia le recuerda a Clevates que su plan es coronar a Luna y convertirse en su ministro. Finalmente divisan la gran montaña que marca la entrada a Hidar y al ver a lo lejos a Dorrell, en la
su padre, Alicia se llena de determinación. Clevates le advierte que deberá ocultar su identidad y no podrá ayudarla directamente. Al llegar se encuentra a la reina Tiala liderando la defensa contra Dorrell, pero sus esfuerzos son inútiles frente al poder arrollador del general. Finalmente la atrapa por el cuello y aunque reconoce su valentía, le dice que nunca podrá ser rey porque no posee la sangre más pura de Hayden. Afirma que esa regla absoluta del destino será destruida por él. Dorrell se dispone a terminarla, pero Tiala mantiene la esperanza. Si logra golpearlo con el martillo del rey, podría dañar su tesoro del dragón negro y abrir una oportunidad para vencerlo. Justo en ese momento, Alicia aparece a toda velocidad, mientras Nie, aterrada, grita que fue obligada a estar allí. Aprovechando la distracción, Tiala espera el instante exacto para lanzar su ataque. Alicia impacta con la carreta y se lanza directo contra Dorrell, quien de inmediato la reconoce como la hija del legendario maestro espadachín. Con desprecio la llama heroína cobarde. Ella, firme, responde que vengará la muerte de su padre. Por otro lado, Ned le pregunta a Clevates si Alicia estará a salvo, pero él responde que lo importante ahora es dirigirse al horno real, el verdadero objetivo tanto de Dorrell como de su misterioso aliado. Allí comprobarán la identidad de Luna, pues solo alguien con sangre pura puede abrir sus puertas. El horno está protegido por Fabio y un grupo de soldados, pero Clevates ordena a Nerle abrirse paso. Para motivarla, le recuerda que al reconstruir su cuerpo, le otorgó la fuerza comprimida de un troll, haciéndola incluso más poderosa que ellos. Nerle lo pone a prueba y con un solo empujón derriba un enorme bloque que aparta a los guardias del lugar. Mientras avanza, Clevates elimina a los soldados que se interponen en su camino hasta llegar a la entrada del horno real. Allí recuerda que fue en ese mismo lugar donde halló a Luna y reflexiona sobre cómo aquel joven moribundo lo convenció de aceptar ese destino, recordándole que los niños nunca eligen dónde nacer. Con esa idea en mente, toma al bebé y coloca su mano en el sistema de apertura para comprobar si realmente es el sucesor legítimo. En el cielo aparece Gal, golpeando la cápsula donde Clevates estaba atrapado. En su trayecto se cruza con Rod Rogers, quien le suplica que lo lleve hasta la capital para enfrentarse a Dorrell. Al principio lo rechaza, recordándole su derrota anterior, pero al notar su determinación y el mal presentimiento que ambos comparten sobre la hechicería, termina aceptando. Le impone dos condiciones: obedecer cualquier orden y nunca intentar descubrir su verdadera identidad. Rod acepta, sorprendido cuando Gal despliega sus alas. De regreso en el horno real, Clevates descubre que la entrada no se abre ni siquiera con luna. Decide entrar desde lo alto, lanzándose por la chimenea, donde el calor es tan brutal que una bestia común quedaría reducida a cenizas. Mientras Ned le tranquiliza al bebé, una misteriosa silueta aparece a sus espaldas. Dentro del horno, Clevates usa un ladrillo como escudo para soportar el calor extremo. De pronto la puerta se abre y descubre a Nerle inconsciente. De entre las sombras aparece nada menos que el rey de Capit, y Clevates sonríe al ser recibido por él. En paralelo, Alicia se enfrenta a Dorrell, pero este demuestra una fuerza abrumadora, enviándola a volar con un solo tajo. En las murallas, tanto Tiala como Alicia lo atacan al mismo tiempo, pero Dorrell bloquea sus golpes con facilidad, recordándole a Alicia que las técnicas que usa provienen de su propio padre. Llena de rabia, ella le exige que diga qué relación tenía con él. Dorrell responde que el maestro Margo fue su amigo, su rival y compañero, en el mismo lugar donde aprendieron esgrima. Sorprendida, Alicia se da cuenta de que su padre nunca le habló de aquello. La historia transporta 25 años atrás, a Esleburg, donde se celebraba un torneo crucial. El vencedor fue Margo, y los reyes lo proclamaron maestro espadachín y héroe, entregándole la misión de derrotar a los 4 reyes. El rey de Hayden le otorgó una espada sagrada incompleta. El primer monstruo que abatiera sería absorbido por la hoja, otorgándole un don único. Tiempo después, Margo le reveló a Dorrell que planeaba cazar un dragón peligroso, vasallo de Bordin del Norte, pues solo así su espada alcanzaría la fuerza necesaria para desafiar a los reyes mágicos. En las gélidas tierras del norte, la expedición es arrasada por las llamas del dragón. Margo insiste en pelear y con la técnica del dragón ascendente logra cortarle las alas. Sin embargo, un tropiezo en la nieve lo dejó expuesto y en un instante perdió una pierna. Antes de caer, lanzó su espada a Dorrell, quien logró abatir al dragón. La hoja absorbió el alma de la bestia, transformándose en un tesoro sagrado, pero justo detrás apareció Bordin, testigo de todo. Dorrell comprendió entonces que los héroes eran insignificantes frente al poder de los reyes bestia. Aunque fue aclamado como el dragones, lo único que ganó fue la certeza de que la leyenda era una mentira, mientras los verdaderos secretos se guardaban en el horno de Hayden. Alicia entiende lo que Dorrell insinúa. El origen de la hechicería está oculto allí. El general le advierte que no interfiera, y para demostrar su fuerza, invoca al necrodragón, un arte de necromancia tan antiguo que solo existía en códices prohibidos. Tiala queda atónita, mientras Alicia recibe un golpe brutal de las garras del dragón, y cae desde el muro, viendo a Dorrell avanzar sin detenerse hacia el horno. Entre los escombros, se levanta
maldiciéndolo, pero sus palabras no fueron en vano. Ahora tiene una pista sobre la verdadera mente maestra que busca Clevates, así que intenta comunicarse con él telepáticamente. El rey bestia, irritado, le ordena callar, pues está presenciando algo mucho más grave. El rey decapitado intenta arrojar a su propio nieto al fuego del horno. En ese instante aparece la reina, aunque en realidad se trata de la princesa heredera. Aliviada al ver que Alicia sigue con vida, le confiesa que logró escabullirse entre el humo, creyendo que Clevates había exterminado a todos sus súbditos. Con nerviosismo pregunta si otros héroes luchan a su lado, pero Alicia responde con frialdad que todos cayeron. Pese a la noticia, la princesa no pierde la fe y asegura que con la fuerza de Alicia podrán detener a Dorrell y frenar el avance de su ejército. Clevates finalmente entiende cómo aquel rey puede moverse sin cabeza. El monarca le revela que fue eliminado por su propio hijo, el padre del pequeño heredero, quien al conocer la verdad temió ser llamado por el horno. Creyó escapar a ese destino, pero cometió un error fatal. En ese continente, todo ser vivo nace marcado por un ciclo ineludible: caer, dejar un sucesor y perpetuar las ataduras del destino. El rey sin cabeza lanza entonces al bebé Luna hacia el horno, mientras en otro lugar el rey bestia que respalda a Dorrell declara que deben extraer el poder de ese lugar para destruir el mundo. Mientras tanto, Alicia avanza junto a la princesa rumbo al horno. Durante el trayecto, la heredera le confiesa un secreto inquietante. Su difunto esposo aseguraba que ya no existen héroes capaces de vencer a los reyes mágicos y que en 1000 años no hay pruebas de que alguno lo lograra. Sospecha que los antiguos monarcas conocían la verdad y la ocultaron, usando a los héroes como simples sacrificios. Alicia, aunque admite no entender del todo la verdad detrás de la leyenda, responde con firmeza que incluso sin ella habría desafiado a los reyes mágicos. Los humanos siempre buscarán más poder y conocimiento, y no pueden conformarse con vivir encerrados. Reconoce que hubo un momento en que casi se rindió, pero a alguien no le permitió hacerlo. En ese mismo instante, Clevates revela su jugada. Cuando el rey sin cabeza intentó lanzar a Luna al horno, en realidad había arrojado una sombra. El verdadero niño permanecía a salvo en sus brazos. Desconcertado, el monarca se lanza él mismo al horno y es consumido por las llamas. Clevates desafía entonces al verdadero amo del horno a mostrarse. Una enorme explosión sacude el lugar, mientras Rod se lanza en picada contra Dorrell bajo la atenta mirada de Gal. Su ataque no logra dañarlo, y cuando el general se prepara para darle el golpe final, Alicia aparece para intervenir. Rod le pregunta si de verdad es una heroína. Ella lo confirma. Sin más, forman una alianza, pues solos jamás podrán derrotar a Dorrell. El general se burla, asegurando que aunque tengan potencial, no pueden hacerle daño. De pronto abre dos ojos más y con un solo golpe los lanza por los aires. Alicia ordena a Rod atacar, y este consigue atrapar a Dorrell con su prisión de hielo. Alicia aprovecha para asestar un corte decisivo, ganándose incluso la felicitación del general, quien reconoce una técnica digna de su padre. Sin embargo, la victoria se desvanece al instante. El cuerpo de Dorrell está formado por sangre demoníaca y se recompone. Con un contraataque brutal, lanza su espada y le corta la mano a Alicia, obligando a Rod a sostenerla. El general regresa, ahora con cristales mágicos incrustados en su cuerpo, y revela su visión. Las 5 tribus de Edosia son inferiores, pues los verdaderos homínidos fueron quienes conquistaron la tierra. Tras desaparecer, dejaron únicamente la leyenda de los héroes como un engaño para manipular a humanos y bestias mágicas por igual. Al mismo tiempo, Clevates comprende por fin el verdadero objetivo de Dorrell, o más bien de Borden. Todo está ligado al libro de Toa, un vestigio de los antiguos homínidos. Maldice a Safti por haberle ocultado esa verdad, y admite que solo puede leer aquel pasaje gracias a su técnica de sombra eterna. Confirma que el auténtico amo del horno es el libro de Toa, un tomo maldito que consumió al rey de Aiden. Lo recreó con sus cenizas y lo convirtió en guardián de sus páginas. Comprende entonces que fue por culpa de ese libro que Alicia lo atacó, que Luna estuvo a punto de ser sacrificado y que el castillo terminó reducido a ruinas. Frustrado, reflexiona que quizá los reyes mágicos protegen la tierra únicamente para contener la amenaza que dejaron aquellos homínidos desaparecidos. Con amargura, piensa que ni el nacimiento ni el destino tienen valor. Si el mundo proviene del caos, él también. En medio de su confusión, se pregunta por qué sigue cargando al pequeño Luna. Al notar su mirada fría, el niño se asusta. Clevates lo deposita en el suelo y decide abandonar su plan de aniquilar a los homínidos. Regresa a su montaña lunar, resignado y decepcionado. Mientras se aleja, Luna rompe en llanto, quedándose completamente solo. Alicia desafía a Clevates, pidiéndole que observe bien los ojos de Luna. Aunque el niño llora y tropieza, insiste en levantarse una y otra vez para acercarse a él. Alicia le recuerda que lo que en realidad buscaba era presenciar su crecimiento, y le pregunta si, al mirarlo, ve a un ser inferior o a alguien con el valor de un futuro. Conmovido, Clevates alza al pequeño y descubre que sus ojos brillan con un intenso violeta. Mientras tanto, Dorrell se prepara para acabar con Alicia, pero Nerle interviene lanzándole una enorme roca. Aprovechando la distracción,
Alicia proclama que, pese a todo lo ocurrido, ella sigue siendo una heroína. Entonces sorprende al general. Incluso con la mano cercenada sostiene su tesoro, revelando que también corre sangre demoníaca por sus venas. Con esa fuerza ejecuta una nueva y más poderosa versión de su técnica, el dragón ascendente, lanzándose directo contra él. El ataque fracasa y la herida recae sobre ella misma. Dorrell la llama falsa heroína, incapaz de cumplir su destino, pero mientras cae, Alicia lo encara con palabras certeras. Le recuerda que él mismo fue quien se puso límites y por eso jamás pudo convertirse en un verdadero héroe, por lo que no tiene derecho a juzgar a nadie. Furioso, Dorrell intenta dar el golpe final, pero su espada se quiebra. Ella revela que no lo atacó directamente a él, sino a su tesoro demoníaco. El daño a esa reliquia provoca que el cuerpo del general, compuesto de sangre maldita, se desintegre. Entre gritos de agonía, implora a Bordin que no lo abandone. Recuerda a su maestro Margo y lamenta no haber logrado nada antes de desvanecerse por completo. Sin embargo, aunque su cuerpo desaparece, la sangre de Bordin permanece en el lugar, lo que hace sospechar a Alicia que el Rey Bestia no se retirará tan fácilmente. En ese momento aparece Clem, asegurándole que no hay de qué preocuparse, pues esa sangre demoníaca no tiene poder propio. Aliviada, Alicia lo ve llegar con el pequeño Luna en brazos, lo que provoca que la princesa corra desesperada hacia su hijo. Cuando Luna ve a su madre, la llama emocionado, pero Clem lo coloca en el suelo y le ordena avanzar por sí mismo, recordándole que un rey debe regresar con su propia fuerza. El niño logra ponerse de pie y caminar hasta los brazos de la princesa, conmoviendo a todos los presentes. Agotada, Alicia se desploma, aunque tranquiliza a Rod asegurando que solo son heridas superficiales. Lo importante ahora es anunciar la victoria. El general Dorrell ha sido derrotado. Rod levanta la espada del enemigo y proclama el fin de la guerra, mientras Clem en secreto decide conservar el libro de Toa para desentrañar sus misterios. De pronto aparece una salamandra poseída por Bordin, advirtiendo que el despertar de Toa está próximo. Clem la enfrenta con sus sombras, la destruye y declara que desde ese momento será su enemigo. Rod proclama la victoria en nombre de la heroína Alicia y ordena a ambos bandos de poner las armas. Al ver el tesoro de su líder caído, los soldados de Dorrell se retiran sin oponer resistencia. La noticia se esparce con rapidez por todo el campo de batalla, marcando el fin de la guerra, mientras en la distancia Gal se retira satisfecho con la información que logró obtener. En el río, algunos soldados de Aisling se acercan con cautela a la esfera que mantiene atrapado al clon de Clem, pero un sacerdote los detiene, pues la criatura sigue viva en su interior, aunque no intenta escapar. Pese a que sus heridas cierran rápido, Alicia aún siente un dolor profundo. Clem le explica que es normal, ya que sanó lesiones fatales en un instante. Nerle, asombrada, pregunta por esas artes oscuras, pero Clem advierte que ese secreto debe quedar entre ellos. Alicia aprovecha para preguntarle qué opina sobre los homínidos perdidos, considerados los verdaderos héroes. Clem admite que no lo sabe, pero revela que alguien llamado Toa manipulaba al reino de Aiden mediante un libro maldito. Quizá la verdad esté en la leyenda original de los héroes, no en la versión que hoy conocen. Agrega que el tomo que encontró tenía una llave, pero no se abrió. Tal vez sea la cerradura de otro libro, e incluso podrían existir varios más. La conversación se interrumpe cuando llega un mensajero. El grupo debe presentarse en el palacio, donde la reina Tiala los espera. Tiempo después, Alicia y sus compañeros son recibidos en el trono, uno de los pocos lugares que resistió la batalla. La reina Tiala los honra como salvadores del reino. Sin embargo, Nerle se derrumba entre disculpas, avergonzada de haber amamantado al príncipe siendo hija de bandidos. Clem explica la situación, confirmando que ella se siente indignada de haber tocado al futuro rey. Tiala la hace levantar la cabeza y la tranquiliza. Lo único que temía era que su hijo pasara hambre mientras estuvo desaparecido. Para ella el estatus social no importa. Nerle es la mujer que salvó a su hijo y siempre le estará agradecida. Entre lágrimas, Nerle insiste en que no merece ese reconocimiento, pero la reina reafirma con firmeza su gratitud. Después, Tiala pregunta qué recompensa desean. Alicia duda, pero Clevate sonríe con intención y pide convertirse en el profesor de hechicería del joven rey. Más tarde, el grupo aparece disfrazado, aunque Alicia no puede evitar mostrarse incómoda con la situación. Y así, concluye la primera temporada de Clevates, dejando varias incógnitas abiertas para lo que podrían ser las próximas entregas.